Venimos de las estrellas y viajamos a las estrellas. Estamos en permanente movimiento en nuestra Tierra, en nuestro Sol, en nuestra galaxia. Bienvenidos. De nuevo estamos aquí, Iván Obando y Edison Flores, para traerles otro capítulo de Viaje a las Estrellas. Muchas gracias, Iván. Estamos muy contentos con estos programas tan interesantes para la humanidad y un conocimiento grandioso como este. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Edison? Vamos a hablar de México, de los mayas, de esa cultura milenaria de Centroamérica. Maravilloso. Así que no se pueden perder este programa porque tenemos un invitado súper especial. Hoy, en Viaje a las Estrellas, vamos a hablar de México. Bueno, aquí en Viaje a las Estrellas hemos pasado por la cultura peruana, hemos hablado de los babilonios, pero hoy vamos a hablar de México, y para hablar de México tenemos un invitado súper especial. Bueno, Leobardo Peña es nuestro invitado el día de hoy. Es un invitado súper especial. Es un invitado que ha recorrido el mundo intraterreno de Centroamérica y de Sudamérica. También ha ido a Asia. Lo han contratado de Discovery Channel para ciertos documentales, entonces cobra mucha importancia este invitado el día de hoy. Pues que bueno, hoy estamos con Leobardo Peña, nuestro invitado especial. Y Leobardo, ¿cómo estás? Hola, les habla Leobardo Peña desde la Ciudad de México. Envío un saludo al programa Viaje a las Estrellas de Canal Cosmovisión, e igual un fraterno abrazo y saludo a Iván Obando y Edison Flores. Gracias por la invitación. Siempre ha sido un misterio el tema de dónde vienen las culturas, digamos que del Golfo de Yucatán y de todo lo que es la parte, digamos, del interior de México. Y en ese orden de ideas existen muchas teorías. Por ejemplo, está la del Estrecho de Bering, ¿cierto? Sí, Iván. Mira, en la glaciación pues se dice que los mayas, los antiguos mayas, llegaron por el Estrecho de Bering desde Asia. Hay una correlación entre los asiáticos y los mayas. Okay. También los olmecas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar hoy al invitado? Ese mestizaje estelar, ¿de dónde vienen realmente estas culturas? O sea, si vienen de un mestizaje extraterrestre, si vienen de un mestizaje atlante, de un mestizaje de la Lemuria. Entonces, claro. Digamos que ahí existen unas rutas sagradas que he oído yo hablar, que van, digamos, atravesando todos los caminos desde norte hasta Sudamérica. Entonces, en particular, vamos a preguntarle a Leobardo de dónde viene ese mestizaje estelar de los mexicanos, digamos, desde el norte. De acuerdo a las informaciones que se han recibido a través del contacto extraterrestre, el planeta fue escogido para desarrollar vida con un tipo de conciencia que pudiera generar cambios en el desarrollo intelectual y emocional de estas civilizaciones. Y por esta causa se genera el proyecto humano. Pero en el transcurso de su evolución hubo violaciones a los propios protocolos de intervención por parte de estos ingenieros genéticos del cosmos, y provocan de esta forma un tipo de mestizaje entre los propios extraterrestres y nativos de la Tierra. De todo esto tenemos narraciones en varios textos sagrados en la historia. A los descendientes de dicho mestizaje los instalaron en una serie de islas en el mar que hoy lleva su nombre y que antiguamente se le conocía con el nombre de Atilanis, la tierra de los tulcanes, los descendientes de la serpiente. He tenido la oportunidad de conversar con la doctora ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor, quien es una gran investigadora, y ella ha encontrado que en los registros ancestrales hubo migraciones hacia Sudamérica y provenían del continente Atlante y de Mu del Pacífico. De la Atlántida llegarían los mayas originales y los aztecas, o llamados panaguas, que se mencionan en los Vedas de la India. Y de Mu llegaría una raza blanca llamada Huaras. Y en el Ecuador se fundó un imperio que se le llamó el Reino de los Quitus, que es mencionado por el sacerdote Juan de Velasco en 1789.
De estas áreas surgen los ancestros de los incas, aztecas, olmecas y también de la zona de Colombia. Bueno, y pues mirábamos que Leobardo propone nos propone una información sobre este mestizaje que viene del estrecho de Bering, pero también hay otra parte de los caminos sagrados que vienen desde Sudamérica, y ahí podríamos hablar de un mestizaje sagrado también que conecta con los incas, ¿o no? Inclusive vemos que muchos escritores hablan de que estas culturas vienen de hace 50.000 años, la cultura maya, la cultura azteca, pero otros más conservadores dicen que 20.000 años, 3.000 años, 2.000 años antes de Cristo. ¿Qué relación tenía, y esta es una pregunta muy importante para el invitado, la cultura inca con la cultura mexica, o sea, con los mayas y los aztecas? Y los incas teniendo en cuenta que podrían venir de la Lemuria. Muchas veces hemos escuchado el íntimo hermanamiento que existe entre Norteamérica y Sudamérica y la llamada Unión del Águila y el Cóndor. Y a través de viejas historias se menciona también la unión entre Oriente y Sudamérica en el contexto energético entre los Himalayas y los Andes. De acuerdo a las nuevas investigaciones y descubrimientos que se vienen registrando, he mencionado que hubo migraciones desde el Ecuador, Perú, Bolivia, a través de este puerto tan importante que fue Tiahuanaco. Ahí viajeros llegaron hasta la India, China y Mongolia, entre muchos otros lugares. Y reitero, todo esto está registrado en los Vedas. Actualmente, investigaciones científicas rusas mencionan que provenimos aztecas, incas, mongoles y tibetanos de una misma línea genética. Y es que desde el Ecuador, Perú, existen culturas como la de los chanchanes, linajes que podemos encontrar en China, Mongolia, como las dinastías Chan o los propios Kan, un término que igualmente significa en maya serpiente. Como dato curioso, tanto en el Ecuador como en México tenemos regiones llamadas Palenque de los mayas, y ahí existen etnias de los llamados chanchanes, como los propios lacandones aquí en México, donde podemos encontrar el linaje de los chanquín, que son mayas también, por ejemplo. Edison, pues con todo este tema que te gusta a ti, el de los ovnis y de los sitios mágicos de la Tierra, ¿qué es lo más impresionante que te has encontrado en tus recorridos? Bueno, mira, en el 2015 realicé un viaje a Isla de Pascua. Sabes que la Isla de Pascua es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Pues se dice que es una isla que viene de la Lemuria, en el Pacífico, queda entre el continente chileno y el continente australiano, en la mitad del Océano Pacífico. Visto desde el aire es una pirámide, es como una pirámide con 3 conos volcánicos en sus periferias. Lo más impresionante es que tomé una fotografía en el atardecer de ese lugar, un atardecer impresionante. ¿Con qué me encontré? Con una imagen de un ángel. ¿De un ángel? De un ángel. O sea, parecería en mis investigaciones, pues las naves tienen un componente ultraterrestre que pueden tener transformaciones de luz. Correcto. Tengo esa imagen inédita que la vamos a presentar en este programa. De hecho, en estos días hubo una imagen anterior al terremoto que se dio entre Siria y Turquía, que también se veían esas imágenes en esa zona del mundo como en formas de naves espaciales, impresionante. Claro, en el mundo se está viendo mucha cosa, o sea, digamos que estos seres de luz o estos seres de otros planetas se están presentando de múltiples formas, precisamente para el despertar de la conciencia. ¿Con qué te has encontrado lo más impresionante en tus viajes, Iván? Creo que fue en el 2008, con Fernando Malcún hicimos un viaje por Egipto. Estábamos en la parte, en la región númida, nos fuimos pues hasta Asuán, y como era un viaje con un egiptólogo, pues parábamos en los templos y Fernando nos hacía meditaciones con Josefina, su esposa, ambos ya murieron,
Y lo más curioso es que en estos templos, cuando hacíamos las meditaciones por las noches, cuando tomábamos fotos, uno pues a simple vista no lo ve, pero cuando tomábamos las fotos aparecían unos elementos que llaman las canoplas. Las canoplas son como unas burbujitas, pero cantidades, o sea, cuando uno ve la foto, ve una cantidad de burbujitas y en esas burbujitas hay como caras adentro. Josefina decía que esos son los elementales. Los elementales, digamos que, ojo con lo que voy a decir, en una gota de agua está todo el océano. En un ser humano están todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que el elemental es la muestra de la cual surgen todos los otros. Entonces Josefina decía que en estos templos estaban los elementales y que uno tenía que pedirle permiso a los elementales para entrar a los templos. Lo increíble era ver estas fotos, porque uno, digamos, nosotros estábamos aquí, no las veíamos. Cuando mirábamos ya las fotos, veíamos esta cantidad de canoplas y todos esos rostros adentro. Uno dice, pero aquí, ¿esto cómo lo van a inventar? Esto no es inventado. Eso es lo más impresionante que he visto. Incluso también se le llama orbs a ese tipo de elementales. Correcto. Bueno, y ahora, Leobardo, cuéntanos tú qué es lo más impresionante que te has encontrado en tus investigaciones. Sin duda les compartiría un tema referente a las pirámides o templo de Teotihuacán, y es que debajo de la pirámide del Sol se encuentra una cueva que a inicios de 1900 se encontró todo un tapizado de un tipo de mica térmica aislante de radioactividad. Desgraciadamente, en aquella época, arqueólogos vendieron y saquearon este tipo de material. Lo interesante es que empresas extranjeras determinaron que aquella mica no era propiamente de México, como actualmente se ha hecho creer, diciendo que proviene de minas de la zona de Oaxaca, sino que podría asegurarse que provenía de Brasil. Con esto podemos reforzar que realmente hubo migraciones desde Sudamérica hasta México, trayendo su ingeniería y conocimiento. Hasta el momento no se sabe quién habitó Teotihuacán, ya que es un nombre que le dieron los aztecas al descubrirla, pero hoy podemos intuir que Teotihuacán era una ciudad maya, mucho más antigua de lo que podemos imaginar. Teotihuacán o Teotihuacán, escrito con W y K, se denomina como el lugar donde el hombre encuentra su divinidad, pero también contiene un vocablo sudamericano que es el huacán, de las huacas, tumbas o lugares sagrados. Un dato muy importante. Hay cosas, Edison, que uno no sabe por qué pasan, pero en ese año que yo hice la visita, que hicimos lo del viaje al Egipto iniciático, conocí yo también a una señora de Guadalajara que estaba allá, que también tenía una información maravillosa, y no sé por qué sentí como el llamaba que también tenía que ir a México ese mismo año. Ese año me pasó fue muy curioso porque estuve en Egipto, en México y en Perú en menos de 3 meses. En todos los sitios sentía ese péndulo, que es como esa vibración tan interesante, pero no dejaba de decirme a mí mismo, cuando estaba en las pirámides de Tenochtitlán, es Tenochtitlán, ¿cierto? Teotihuacán, perdón. No dejaba de pensar que había una conexión entre estos sitios. ¿Tú piensas que existe esa conexión? ¿Leobardo piensa que existe esa conexión? Yahi Hawass, que es el director de antigüedades de Egipto, o sea, es muy eminente allí, dice que ciertamente existe esa conexión entre las pirámides de Egipto por diversas razones. La primera es que están alineadas con el cinturón de Orión. Correcto. Son iguales en su base, o sea, tienen las mismas medidas, o sea, cómo hicieron ellos para comunicarse entre sí en temas de ingeniería y arquitectura. Entonces, eso ha sido un misterio, y también que tanto los egipcios como los mexicas o los aztecas y los mayas tenían una gran cultura en el tema astronómico, en el tema de los calendarios, en el tema espiritual.
Entonces eso es un misterio muy grande que pues Leobardo Peña nos va a ayudar a resolver. Claro que sí. Sin duda hay una gran relación entre estos dos enclaves tan importantes y primeramente si sostenemos la tesis de que existió un origen común en todo el planeta, volvemos a encontrar datos históricos de migraciones que partieron desde Tiahuanaco hacia las 4 regiones del planeta, llegando incluso hasta Egipto. Y muchos años después se menciona que hubo retornos hacia América del Norte, ya sea por Sudamérica o Centroamérica. Es por ello que podemos reconocer un conocimiento común planetario en su ingeniería y construcción. Similitudes podemos encontrar algunas, como que la base de la pirámide de Keops y la pirámide del Sol tienen las mismas dimensiones en su base, de 230 metros por lado aproximadamente. Las 3 pirámides, tanto de Teotihuacán como de Egipto, están alineadas al cinturón de Orión. Y ambos complejos piramidales cumplían la función de ser grandes condensadores de energía electromagnética. Es decir, son verdaderos estabilizadores planetarios. Entonces recordemos que cuando hacemos, digamos, investigación sobre la historia de la humanidad, pues por la cultura occidental nos vamos muy fácil porque nos devolvemos, digamos, desde acá nos devolvemos por el lado de los europeos vamos a los romanos, de los romanos vamos a los griegos, de los griegos vamos a los persas, los persas, correcto, y de ahí vamos y combinamos también con el tema de los egipcios. Por eso esa época de la conquista de Alejandro Magno y la fundación de Alejandría fue el momento más hermoso de la cultura, porque se juntaron los griegos con los egipcios, con los persas. Pero cuando uno empieza a estudiar todo lo que es la cultura ya en América, ¿no es cierto? Y particularmente se va para México, uno dice, bueno, ¿quién fue primero? ¿Mayas, aztecas o olmecas? ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, según los historiadores, pues los olmecas fueron los primeros, son los, digamos, los de ahí desciende todo. ¿Es el Génesis? Sí, es el Génesis. Okay. ¿Por qué? Porque se dicen, otros escritores hablan de que los olmecas vienen de la Lemuria, que fue antes de Atlántida. Okay. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, Iván, que y lo que venga de la Lemuria viene de abajo, o sea, viene de Perú, del Pacífico. Viene del Pacífico. Entonces, tengamos en cuenta que en Bolivia, esta ciudad que era como la Atlántida de los incas, primero fue lemuriana. Okay. Aquí también tenemos vestigios en San Agustín de los Olmecas. Entonces vamos a preguntarle a Leobardo sobre de dónde vienen los Olmecas. Correcto. Por muchos años y en pleno siglo XX se determinó que los Olmecas son la civilización más antigua de Mesoamérica y a su vez más reciente que las ciudades como Caral, en Perú, de Sumeria, en Medio Oriente, e incluso más recientes que los propios Vedas. Es muy probable que las primeras migraciones desde Sudamérica llegaran hacia la zona sur de México, como Yucatán, Tabasco y Veracruz, tomando la ruta desde el Amazonas e incluso pasando por Colombia. Y es que en la zona arqueológica de San Agustín, allá en su país, podemos encontrar esculturas con temática y simbolismos olmeca y hasta de la India. Y es que los mayas ancestrales, que también influenciaron a los olmecas, estos llegaron previamente a la India, según los Vedas, y ahí tenemos el ejemplo del personaje de Rama, que era de una casta de piel oscura. Y aún más, existe también la posibilidad de la llegada de remanentes de Oriente Medio, ya que las cabezas colosales olmecas son de aspecto sumerio. En Mesopotamia existían etnias que se les conocía como las llamadas cabezas negras. Cuando nos ponemos a investigar la cultura maya particularmente, pues tenemos muchas dudas.
La primera porque acuérdense que no existen tumbas en la cultura maya. Eso es un tema muy curioso porque pareciera que entonces las personas pasaran de la vida al inframundo sin dejar un cuerpo. Y eso es muy curioso. Pero adicional a eso, digamos que en la cultura maya hay unas predicciones, podríamos decirlo. No sé si ustedes se acuerdan que hace poco hablaban del 21 de diciembre del 2012. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el calendario maya? Pues resulta que cuando los españoles conquistaron la península de Yucatán, existían unos documentos que los mayas creaban, unas tablas, podríamos decir, que es lo que ellos llamaban los códices. En esos códices ellos llevaban unos registros astronómicos del tiempo, de los calendarios, de lo que iba pasando y de lo que iba a pasar. Y de ahí viene la profecía de que venía lo que aparentemente iba a ser el fin del mundo, pero que posiblemente no era el fin del mundo, sino más bien un cambio de era. Desafortunadamente, y esto hay que decirlo, Edison, desafortunadamente el tema de las religiones mata la cultura y en una de esas, digamos, colonizaciones particularmente, o en la colonización, la mayoría de los códices fueron destruidos por la Inquisición. Así que es una lástima, ¿no? Inclusive, Iván, nos atrevemos a decir que toda esta información de los códices era en parte calendarios astronómicos. Exacto. O sea, ellos se guiaban por el tema astronómico, el giro de los planetas. Cada 25.000 años había un giro alrededor de sí. Un giro alrededor de sí, del sol central de la galaxia. Central de la galaxia. Entonces eso traía consigo ciertos eventos en el planeta. Y entre otras cosas, en eso coincidían con los egipcios, ¿no? Que también los egipcios hablaban de los 25.000 años y el giro alrededor de las constelaciones. Ahora, ¿qué era lo que anunciaban ellos? Anunciaban cambios en el planeta, cambios desde lo energético, cambios planetarios. No necesariamente el apocalipsis. No necesariamente el apocalipsis, es cierto. O sea, muchas personas y muchos amigos, por ejemplo, en esa época decían, no se va a acabar el mundo. O sea, simplemente es un cambio de calendario o un cambio energético en el planeta. Entonces, eso hay que entenderlo. Es como entender que en un momento dado abres una frecuencia. Hay veces que tú estás parado en un sitio y de pronto escuchas un ruido y es porque se te abrió una frecuencia. Eso es lo que ellos proponían. O te sientes mejor en un sitio o en una época te sentiste mejor o te vas a sentir mejor en otra época. Eso es lo que querían expresarnos ellos. Ahora, México juega un papel fundamental en la historia, en esa historia perdida de la humanidad, en esa historia que nos han vedado. Ahora, Leobardo Peña nos va a responder sobre esa historia perdida de la humanidad, sobre los mayas, sobre toda esa historia que está como oculta. Claro que sí. Los mayas juegan un papel muy importante en el conocimiento astronómico, muy similar al de los egipcios y de los propios Vedas. Contaban con un registro muy importante del real tiempo del universo. Podría mencionar que el legado más importante de los mayas olmecas es el conteo de los 5 ciclos que cierran la cuenta larga de un periodo cósmico de 26.000 años. Y es que hoy nos encontramos en el último peldaño de este cierre de ciclo. Desafortunadamente, con la invasión europea se perdieron muchos de los registros mayas, de los fuegos nuevos del Chicabán, pero podemos localizarlos afortunadamente en el Museo de Antropología aquí en México, en lo que es la llamada Piedra de Venus, mal llamada calendario azteca. Ahí están registrados el conteo de los ciclos. De acuerdo a los mayas ancestrales, la cuenta no cierra en el año 2012. Tenemos registros válidos que el ciclo terminaría en el año 2079 y que a partir del 2027 entraríamos en la última etapa como cuenta regresiva para comenzar un nuevo año galáctico. Bueno, y definitivamente, Edison, en México en general y en Yucatán
ha habido unos descubrimientos impresionantes, por ejemplo el de los cráneos alargados, que vuelve y juega. A mí me remiten a esa imagen de Akenatón con ese cerebro gigante como extraterrestre, ¿no? Incluso en México, en Palenque, encontraron una pirámide al dios Pacal, con cráneo alargado y dentro una nave, lo que parecería una nave, digamos, estelar, ¿sí? Manejando una nave. Ahora, en muchos, digamos, en Oriente, en los mongoles, en Asia, han encontrado también estas evidencias de cráneos alargados. Inclusive, no solo cráneos alargados de personas pequeñas, sino de personas gigantes. Ha habido muchos descubrimientos arqueológicos con respecto a este misterio. Y cráneos alargados que parecerían no de un ser humano, sino de otro ser, pues porque finalmente hay cráneos alargados que se terminaron alargando porque, digamos que en África ha habido como un tema que hacen que a los niños les colocan como algo para que... Pero esto no, estos eran cráneos alargados, digamos que genéticamente establecidos. Ahora, hay que entender que, por ejemplo, la historia de Akenatón, que fue descubierta allí en Egipto, en Tel Amarna, en esa ciudad donde se fue Akenatón y su pueblo, encontraron como unos jeroglíficos donde habla que él tuvo un encuentro con un disco de oro, lo que parecería ser en tiempos actuales un ovni, sí, un disco de oro. Y ese disco de oro bajaron unos seres y le hablaron. Esos seres tenían cráneos alargados. Entonces, digamos, estas personas de acá querían parecerse a esos cráneos alargados. Querían parecerse a ellos. Vamos a ver qué tiene Leobardo para hablarnos sobre este tema. La civilización humana es más antigua de lo que pensamos. Existieron otras eras y otras humanidades. Una en especial fue la llamada era o dinastía lunar, que fue investigada por la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor y que pertenece a un linaje de mujeres, y que a través de cientos de años su cráneo evolucionó alargándose de una forma natural y que fue heredándose a ciertos linajes que podríamos mencionar como en Egipto, y ahí encontramos el cráneo alargado de Akenatón o Atón, de Nefertiti, su esposa, y el de sus hijas. El cráneo alargado del gobernante maya de Palenque, Pacal, parece ser alargado, al igual que el de su hijo Chambalum, quien también contaba con polidactilia de 6 dedos. Ya en el año 2012, al norte de México, en Onavas, Sonora, y que no es muy común la deformación craneal en esta zona, se encontraron 13 esqueletos con cráneo alargado. Y desafortunadamente solo se encuentra en las redes un video, porque la información oficial ha desaparecido de la propia página del Instituto de Antropología. Bueno, y definitivamente seguimos conectando a Perú, con Egipto y con México. ¿Hay cráneos alargados también en Perú? Claro, por supuesto. Se han encontrado en Nazca cráneos alargados, arqueológicamente. Y en diversos puntos del Perú, en temas de los incas. También ellos, supuestamente, quizás tuvieron encuentros con otros seres de esos cráneos y quisieron parecerse a estos seres de cráneos alargados. Como en México, ¿qué relación tendrá, Iván, estas culturas entre ellas? Volvemos a lo mismo. Leobardo nos va a hablar un poco más sobre ese tema. Sin duda hay una conexión entre los cráneos alargados y diversas culturas del planeta. Si hablamos de migraciones desde la Atlántida hacia Sudamérica, se mantiene la teoría de que aquellos viajeros tuvieran el cráneo alargado. Tenían una estatura muy alta, tal vez eran gigantes, y tenían polidactilia, es decir, 6 dedos. Algunas etnias del Brasil todavía cuentan este tipo de historias. Del continente Atlante habrían llegado los mayas antiguos o primeros mayas, y que seguramente crearon un mestizaje heredando esta condición, y quienes no nacían así alteraban el cráneo de los niños, no solo para parecerse a aquellos seres míticos, sino para estimular las capacidades psíquicas. Es por ello que mayas, incas y egipcios
en ellos encontramos esta particular característica. He investigado y realizado expediciones al interior de cuevas como en Cuetzalan, Puebla, donde quedaron atrapados militares ingleses en el año 2004. En esta cueva es donde se realizó un hallazgo verdaderamente impresionante. Se encontró al interior de una caverna una momia de aproximadamente 9.000 años, con cráneo alargado y polidactilia de 6 dedos. La datación fue recopilada propiamente del Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México, gracias a mi amigo, el periodista Marco Antonio Gómez. Edison, a mí cuando me preguntan que si yo creo en los extraterrestres, yo digo que Dios es extraterrestre, porque Dios fue el que creó la Tierra. Entonces, es decir, tiene que existir algo antes de la Tierra. Y esos seres de la Tierra, Dios particularmente, los ángeles, los arcángeles, son extraterrestres. Queriendo decir esto, que desde el punto de vista espiritual tenemos origen estelar, pero también desde el punto de vista de antropología y de historia, vemos que también estos seres que poblaron la Tierra, llámese los toltecas, llámese los egipcios, llámese los babilonios, todos parecen ser de origen estelar, ¿no es así? Inclusive hoy científicamente, Iván, podemos decir que el ADN, los estudiosos del ADN, encontraron dentro del ADN del ser humano, creo que el 97% basura, pero no es realmente basura, es de origen estelar, es un ADN oculto. De manera que este es un tema bastante, no solo misterioso, sino que también espectacular hablarlo, claro, de dónde venimos, si somos de origen estelar, si son... O sea, yo me hago la pregunta, Iván, los chinos, o sea, si tus hijos se parecen a ti, o sea, toda tu generación tiene rastro de ADN tuyo, o sea, algún parecido, algún lunar, entonces los chinos, ¿por qué no se parecen a mí, cierto? O sea, ¿de dónde vienen todas estas culturas que pueblan en la actualidad la Tierra? Ahí el tema, digamos que pueden venir de distintas partes. Yo creo que Leobardo nos puede dar un poquito más de información sobre ese tema. En mi propia experiencia de contacto, no tengo la menor duda que es real la historia contada por parte de estas organizaciones extraterrestres, afirmando que somos parte de una siembra o un experimento genético, visto siempre desde una perspectiva analítica. Ya científicos importantes como el biólogo Richard Dawkins han afirmado que somos parte de esa siembra o intervención por parte de alguna civilización extraterrestre en el pasado. Realmente somos polvo de estrellas dentro de la bioquímica, pero muchos mitos y leyendas hablan que los dioses crearon al ser humano a su semejanza. Ya lo decía el contactado Eugenio Siracusa o Monseñor Corrado Balducci, que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Eso nos invita a reflexionar que somos parte de un plan muy bien diseñado para influir en la evolución del propio universo. Pues sí, Leobardo, parece, definitivamente lo que nos estás diciendo es que tenemos un origen estelar, definitivamente. Conclusión, ¿venimos de las estrellas o no venimos de las estrellas? Definitivamente, yo creo que sí. Y Leobardo nos va a sacar como esa duda. Y ojo también, porque venimos de las estrellas y vamos hacia las estrellas. Reitero, somos parte de una siembra cósmica y si aceptamos que en el pasado hubo hibridación o un tipo de mestizaje, entonces en nuestros genes existe información de otros universos u otras humanidades. De hecho, Francis Crick, el premio Nobel por encontrar la estructura del genoma humano, sin más sugirió y subrayó que debido a la complejidad del desarrollo de los compuestos del ADN, era muy posible que estos hubieran sido ya integrados y sembrados por una civilización extraterrestre aquí en la Tierra.
y no como se conoce a través de la panspermia, que menciona que los elementos para cultivar la vida llegaron a través de meteoritos. Y seguimos como ubicando sitios mágicos en la Tierra. Sitios que uno no sabe que existían, pero que existen y que además de que existen tienen un misterio muy especial. Y hoy vamos a hablar de las 7 luminarias. El Valle de las 7 Luminarias. El Valle de las 7 Luminarias. ¿Qué es exactamente el Valle de las 7 El Luminarias? Valle de las 7 Luminarias queda ubicado en Santiago, en Guanajuato, en México. Son 7 conos volcánicos. Yo podría asumir que son 7 portales interdimensionales. ¿Por qué? Porque se hallan perfectamente alineados con la estrella de la Osa Mayor. ¿Por qué se hallan alineados con la estrella de la Osa Mayor? Porque en esos sitios han habido, digamos, tal cantidad de apariciones, no solo de ovnis, sino también de seres. Entonces, Leobardo nos va a responder precisamente de esos sitios misteriosos que hay en México, como el Valle de las 7 Luminarias. Las 7 Luminarias es un valle aquí en México, ubicado en Guanajuato, con una enigmática característica que son la ubicación de 7 cráteres que abarcan la zona municipal de Valle de Santiago, y su distribución geográfica hace reflejo con las estrellas de la Osa Mayor. Y este ha sido un lugar de cita para transmitir información, y no solo de una civilización extraterrestre, sino de una organización que vigila la evolución del ser humano. Hay seres de forma humana, de apariencia oriental, provenientes de Orión, otras de una colonia artificial en Venus, y algunos provienen también de Andrómeda, sumado a las experiencias de acercamiento con guardianes del mundo intraterrestre, que manifiestan el mismo tipo de ayuda o apoyo a la humanidad. Todo esto de acuerdo a mi testimonio aquí en México. Y el mensaje más importante que nos comunicarían sería concretar el acercamiento con la sabiduría ancestral, con los guardianes sabios del conocimiento antiguo, difundirlo y aplicarlo en nuestra vida. No solo para reconectar con nuestra identidad u origen, sino que a través de esas enseñanzas podríamos crear mejores experiencias de vida, mismas que vamos almacenando en nuestro ADN y que pueden ser recuperadas para el propio aprendizaje del universo. Finalmente, cuando hacemos todas estas investigaciones, que un sitio, que otro, que sí o que sí no, uno dice, bueno, ¿y qué? Primero, ¿qué? Y segundo, ¿para qué? ¿Para qué el Valle de las 7 Luminarias? ¿Para qué las líneas de Nazca? ¿Para qué tanta información que tenemos, tantos portales cósmicos? ¿Para qué? ¿Qué aprendizaje nos deja eso? A ver, yo pensaría, Iván, que ese legado de las culturas ancestrales nos llevan a la unidad espiritual, a que nos unamos como planeta. Todas las comunidades ancestrales en el mundo están hablando de unidad. Inclusive los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, acá en Colombia, están hablando de unirse las diferentes comunidades ancestrales en un principal horizonte espiritual. Entonces, ¿cuál es el legado precisamente de esas comunidades ancestrales, de los olmecas, de los mayas, de los aztecas? No esas guerras que nos mostraban en las películas, no, también hubo un legado espiritual. Sí, sabes que yo lo miro y es como si preguntáramos, ¿y para qué existen las bibliotecas? ¿Saben para qué? Porque ahí está la historia. Y cuando tú miras la historia, ahí está el futuro. Porque ahí están las condiciones y las cosas que están pasando. Entonces, finalmente, cuando nosotros empezamos a entender estos símbolos que nos están dando, entendemos eso, con toda seguridad, que es para que nos podamos entender mejor y podamos evolucionar mejor. Claro que sí. ¿Qué dice Leobardo de este tema? En sí, el mensaje de todas las culturas del mundo es el mismo, manifestar la potencia del espíritu. Pero, ¿cómo puede lograrse eso? Sería la pregunta más interesante. El ser humano en la actualidad se ha vuelto insensible, y esto crea
inconsciencia en nuestras múltiples relaciones y es que provoca fragmentación. Y las culturas ancestrales nos invitan a la reconciliación de lo que existe en nuestro interior, que es la unidad. Pero antes que nada, debemos comprender que el género humano energéticamente está integrado por dos polaridades, una femenina y otra masculina, independientemente si se es mujer u hombre. Y la conciliación de estas energías es a través del trabajo consciente de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. A través de la sabiduría ancestral podemos generar la adecuada conexión con las energías telúricas que representan el polo femenino, donde podemos sanar muchos aspectos de nuestras emociones y sentimientos. Y la conexión con las energías cósmicas que representan la polaridad masculina, que refuerzan la relación o la creación de la unidad. Por ello, grandes avatares en el mundo viajaban a lugares de poder, tanto de polaridad femenina como masculina, como menciono, para encontrar su divinidad. Por mencionar algunos lugares femeninos, serían como Egipto, Teotihuacán, y masculinos como los templos de Shiva en la India o Chichén Itzá en México. Y con respeto a Edison, porque finalmente lo que nosotros decimos acá, o lo que dicen nuestros invitados, es lo que piensan, es lo que han investigado, pero no necesariamente es lo que usted tiene que creer, ¿cierto? Digamos, desde todo lo que nosotros estamos presentándoles a ustedes, lo que nos dice Leobardo, nosotros sí creemos que existe una conexión entre la cultura tolteca, azteca, maya, con los extraterrestres, ¿cierto? Lo creemos, Leobardo nos lo plantea, y básicamente, digamos, esa es nuestra propuesta, pero con respeto. Bueno, también yo quiero añadir algo, Iván, y es que en todas las culturas hay una manifestación extraterrestre. Por ejemplo, en los Vedas están las vimanas, que eran una especie de artefactos o lo que llamamos en la actualidad ovnis. Están los huayginas en Australia, están los cachinas en los indios Hopi. O sea, eran artefactos, objetos voladores. También acá en Colombia se les llamaban tortugas voladoras. Entonces, ¿por qué no creer si los ancestros nos dejaron esto copiado en sus piedras, en sus códices, en sus piedras, en el desierto? Yo creo que aquí tenemos un problema en la humanidad, es que la humanidad se resetea cada 50, cada 40 años, como que se nos olvide el pasado. ¿Cierto? Por eso el tema de la historia, por eso nuestro programa, Iván, queremos dar la historia. ¿Estamos condenados a repetir la historia? No. Podemos estudiarla, podemos investigarla y podemos darnos cuenta de nuestro origen. Ahora, los científicos resetearon todo, listo, con mucho respeto, pero... O los científicos o los religiosos o a quien le interese resetear, ¿cierto? Porque finalmente la historia es eso. La historia a veces se cuenta, a veces no se cuenta. Pero finalmente, a Leobardo es darle las gracias primero, pues porque de verdad nos das una información maravillosa y nos das la gracia pues de atendernos, y por el otro lado pedirle que nos dé sus conclusiones finales. Existen muchos registros que sugieren la relación del ser humano con seres llegados del cielo. Ciertamente palabras como Anunnaki se refieren a seres que llegaron de arriba del cosmos. Los Vedas de la India registran las guerras entre los vimanas, artefactos voladores, las cachinas, los escudos volantes que mencionan los nativos Hopi de los Estados Unidos, los mayas quichés también hablan acerca de que sus antepasados llegaron en una serpiente voladora, las imágenes impactantes que encontramos en el desierto de Argelia, en Tassili, donde se muestran seres de cráneo alargado, y otros llevando mujeres al interior de un objeto circular. El propio mestizaje que se narra en los rollos del Mar Muerto, en el libro de Enoc, donde se describe que bajan 200 ángeles en el monte Hermón, detallando incluso hasta sus nombres. Realmente existe mucha información.
Edison, ¿se acabó el viaje a las estrellas? No, seguimos. Seguimos. Hay viaje para largo. En esta nave que estamos montados no para el tiempo. Esto es una nave que se está moviendo a través del tiempo. Nosotros estamos felices de poder llegar con información que de pronto le despierte a usted, no sé, curiosidad. Y la disfrutamos de verdad, porque también nosotros aprendemos con estos invitados maravillosos que tenemos. Bueno, Iván, recordarle a los televidentes suscribirse a nuestras redes sociales. Acá abajo pues tenemos las redes, el código QR para que se nos suscriban, tenemos mucha información. Vamos a tener unos invitados de mucha calidad en todos los países a nivel nacional, de aquí de Colombia y a nivel internacional. Así que no se pierdan nuestros capítulos. De Viaje a las Estrellas. Hasta pronto.